Y quién sabe si para este tiempo has llegado al reino. Cierra los ojos. Deja ir el peso del día. Todo lo que no se resolvió hoy, todo lo que espera mañana, todo lo que carga tu cabeza ahora mismo, puedes soltarlo aquí. Aquí no hay nada que resolver, solo una historia que escuchar. Esta noche viajamos muy lejos, al corazón del Imperio Persa, al siglo V a.C., a la ciudad de Susa, donde el rey más poderoso del mundo conocido levantó un palacio tan grande que tardó 180 días en mostrarle sus riquezas a sus invitados. 180 días, 6 meses de banquete. Imagina ese palacio. Columnas de mármol blanco y rojo, cortinas de lino fino en blanco y azul, atadas con cordones de lino y púrpura a anillos de plata, divanes de oro y plata sobre pisos de pórfido y mármol, el brillo del oro reflejándose en el vino de copas diferentes, porque en el palacio de Jerjes el rey, ninguna copa era igual a la otra. El imperio y la historia que espera. Era el centro del mundo, y en ese centro del mundo, una historia estaba a punto de comenzar. Una historia sobre una joven huérfana que no buscaba el poder. Una historia sobre un hombre que no sabía inclinarse ante quien no lo merecía. Una historia sobre el odio que fabrica sus propias trampas. Y sobre algo más silencioso y más poderoso que todo lo anterior. Algo que no aparece mencionado con su nombre en ninguna página del libro y sin embargo está en cada línea. Respira despacio. La historia de Esther va a comenzar. El gran banquete y la reina que dijo no. El año era el tercero del reinado de Jerjes, el rey que los griegos llamaban Asuero. El rey organizó un banquete para todos sus príncipes, sus servidores, los jefes del ejército, los nobles de Persia y de Media. 180 días de exhibición de las riquezas de su reino y del esplendor de su majestad. El vino era abundante y real, servido por mano del rey, y nadie era obligado a beber más de lo que quería, porque Jerjes había dado orden a todos los mayordomos de su casa que respetaran la voluntad de cada invitado. Incluso el rey más poderoso del mundo sabía que hay cosas que no se pueden forzar. El séptimo día del festín final, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, dio una orden. Mandó llamar a la reina Vasti, que celebraba su propio banquete para las mujeres en el palacio, para que viniera ante él con la corona real puesta. Quería mostrar su belleza a todos los príncipes y a todos los pueblos. Y la reina Vasti no vino. Así de simple, así de extraordinario. En el imperio persa del siglo V a.C., en el que los súbditos se postraban rostro en tierra ante el rey, en el que negarse a una orden real era arriesgar la vida, la reina Vasti dijo no. No sabemos lo que pensó, no sabemos lo que sintió. El libro de Esther no nos lo dice,
solo nos dice lo que hizo. El rey se enfureció. Sus consejeros se alarmaron. Si la reina puede negarse al rey, razonaron, entonces todas las mujeres del imperio empezarán a desafiar a sus maridos. El orden del mundo tal como ellos lo conocían estaba en peligro. Así que dieron un decreto. La reina Vashti perdía su título. Nunca más entraría ante el rey, y su lugar sería dado a otra mejor que ella. Vashti desaparece del libro en este momento. No hay más información sobre ella. Solo esa negativa. Solo ese no. Hay momentos en que lo más importante de una vida cabe en una sola palabra. Una joven llamada Hadasa. Había en Susa un hombre judío llamado Mardoqueo, de la tribu de Benjamín, que había sido llevado al exilio cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén. Y Mardoqueo tenía una prima, se llamaba Hadasa. Su nombre judío era Hadasa, que en hebreo significa mirto, esa planta de hoja perenne y flores blancas que huele suave y persistente, como una promesa que no se va. Pero en persa la llamaban Esther, y con ese nombre entraría a la historia. Su padre había muerto, su madre había muerto, y Mardoqueo la había recibido en su casa cuando aún era niña, y la había criado como a su propia hija. No sabemos mucho más de su infancia. El libro no nos dice cómo fue crecer siendo judía en Persia, siendo forastera en el único hogar que conocías, siendo huérfana cuidada por la bondad de un pariente. Pero hay algo en esa historia de pérdida antes de comenzar, de empezar la vida ya sin las personas que debían estar, que muchos reconocerán esta noche. Quizás tú también conoces ese comienzo. Cuando los mensajeros del rey recorrieron el imperio buscando jóvenes hermosas para presentarlas al rey, Esther fue una de las reunidas en el palacio. Y algo pasó en ese palacio. Mardoqueo le había dado una instrucción: no revelar su pueblo ni su parentesco, ser Esther, no Hadasa, guardar silencio sobre lo que era. En un imperio que podía mirar con suspicacia a los extranjeros, la identidad era también una forma de vulnerabilidad. Así que Esther entró al palacio sin su historia completa, solo con lo que se veía, solo con lo que era por dentro, que resultó ser suficiente. Porque el libro dice una cosa sencilla y poderosa, que Esther ganaba favor a los ojos de todos los que la veían. No dice que era astuta, no dice que maniobró para posicionarse. Dice que había algo en ella, en su manera de estar en el mundo, en la dignidad callada de quien ha perdido mucho y aún así no se ha amargado, que hacía que las personas quisieran ayudarla. Hubo 12 meses de preparación antes de presentarse ante el rey. 12 meses de aceites aromáticos, 6 de aceite de mirra, 6 de perfumes y afeites. Las jóvenes eran tratadas como lo más precioso del reino. Y cada día, Mardoqueo caminaba frente al patio de las mujeres para saber cómo estaba Esther. Cada día. Hay formas de amor que no necesitan palabras, solo presencia. Solo la constancia de quien aparece todos los días en el mismo lugar para decirte sin decírtelo: no estás sola. Cuando llegó el turno de Esther de ir ante el rey, ella no pidió nada especial. Las otras jóvenes podían pedir lo que quisieran para llevar consigo. Esther solo pidió lo que le indicó Hegai, el mayordomo del rey.
Confió en quien conocía ese mundo mejor que ella. Hay inteligencia en saber cuándo confiar. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres. Ella halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Así que Asuero puso la corona real sobre la cabeza de Ester y la hizo reina en lugar de Vasti, una huérfana judía en tierra extranjera. Se convirtió en reina del imperio persa. Y si te preguntaras qué tenía que ver Dios en todo esto, la respuesta es que su nombre no aparece en el libro de Ester ni una sola vez. Ni una vez. Y sin embargo, cuando termines de escuchar esta historia esta noche, creo que lo habrás visto en cada línea. El hombre en la puerta y el hombre que odiaba. Mardoqueo era un hombre que se sentaba en la puerta del rey. La puerta del rey no era solo una entrada, era un lugar público de gobierno, donde se administraba justicia, donde se reunían los hombres importantes del reino, donde los asuntos del mundo se resolvían o se complicaban. Y un día, Mardoqueo oyó algo que no debía oír. Dos guardianes de la puerta, Bigtán y Teres, estaban resentidos con el rey y buscaban la manera de atentar contra su vida. Mardoqueo lo escuchó y se lo dijo a Ester, y Ester se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se investigó el asunto, se encontró que era verdad y los dos conspiradores fueron colgados, y el asunto fue escrito en el libro de las crónicas delante del rey. Escrito, archivado, guardado en un rollo que nadie volvería a leer por ahora. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, el agageo, hijo de Hamedata. Lo exaltó y puso su silla por encima de todos los príncipes. Amán era el segundo hombre más poderoso del imperio persa. Y todos los siervos del rey que estaban en la puerta se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Todos, menos uno. Mardoqueo no se arrodillaba. Mardoqueo no se inclinaba. Los otros siervos le preguntaban cada día, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y él no les respondía. El libro no nos dice exactamente por qué Mardoqueo se negaba. Hay quien dice que era porque era judío y solo se postraba ante Dios. Hay quien señala que entre el pueblo de Amán y el de Mardoqueo había una enemistad antigua que venía de tiempos del rey Saúl. Quizá era todo eso junto, quizá era algo más simple. Hay personas ante las cuales inclinarse sería mentir sobre quién eres. Y Amán lo vio. El libro dice que Amán fue lleno de ira, pero no quiso extender la mano solo sobre Mardoqueo. Eso le parecía poco. Quería algo más. Así que procuró destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, a todo el pueblo de Mardoqueo. Porque cuando el odio encuentra un solo hombre que no se inclina, a veces no descansa hasta destruir todo lo que ese hombre representa. Amán fue ante el rey. Le dijo que había un pueblo disperso por las provincias del reino, cuyas leyes eran diferentes a las de todos los pueblos, que no cumplían las leyes del rey y que no era conveniente al rey tolerarlos. Le ofreció 10,000 talentos de plata para pagar a quienes llevaran a cabo la destrucción. Y el rey se quitó el anillo de su mano.
el anillo con el que sellaba sus decretos, y se lo dio a Amán. El decreto fue escrito en el nombre del rey Asuero, sellado con el anillo del rey, enviado a todas las provincias del imperio en la lengua de cada pueblo. Decía que en el 13º día del mes 12, el mes de Adar, todos los judíos, jóvenes y viejos, niños y mujeres, serían destruidos, muertos y exterminados, y sus bienes serían tomados como botín. Todo un pueblo, una fecha marcada en el calendario, un año entero de saber que la muerte venía. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba desconcertada. El lamento y la pregunta que lo cambia todo. Mardoqueo supo lo que había pasado. Rasgó sus vestidos. Se vistió de saco y ceniza. Salió por la ciudad con voz de grande y amargo clamor. Y llegó hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito entrar por la puerta del rey vestido de saco. Se quedó en el umbral, tan cerca como pudo, gritando hacia adentro desde afuera. En todas las provincias, por donde quiera que el mandamiento del rey y su decreto llegaban, había entre los judíos gran llanto, ayuno, lloro y lamentación, y muchos yacían en saco y ceniza. Un pueblo entero esperando su fecha de muerte en el calendario. Las doncellas de Ester y sus eunucos vinieron a decirle lo que pasaba, y Ester se perturbó en gran manera. Envió a Hatac, uno de sus sirvientes de confianza, a Mardoqueo, para saber qué pasaba y por qué. Y Mardoqueo le dio a Hatac todo lo que había pasado. Le dio también la copia del decreto para que Ester lo viera, y le dio un encargo para la reina, que fuera ante el rey, que intercediera por su pueblo, que pidiera por las vidas de los judíos. Hatac volvió con Ester, y Ester mandó a decir a Mardoqueo una cosa que cualquier persona en su lugar habría dicho. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre al patio interior del rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, que sea muerto, excepto aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro. Una sola ley, morir, sin excepciones. Y la propia Ester añadió: yo no he sido llamada para ir ante el rey en los últimos 30 días. 30 días de silencio desde el trono. ¿Cuántas veces nosotros también hemos dicho: no es el momento, no tengo acceso, no sé si soy bienvenida aquí? Y la respuesta de Mardoqueo, la respuesta que ha cruzado 25 siglos para llegar a esta noche. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para este tiempo has llegado al reino. Mardoqueo no dice: Dios te puso aquí para esto. Dice: ¿y quién sabe? No certeza, pregunta. Una pregunta que deja el espacio abierto para que la persona que la recibe tome su propia decisión. Ester tenía poder. Ester tenía acceso. Ester tenía la única vida que podía llegar hasta donde se necesitaba llegar. Y si todo lo que te trajo a este lugar en la vida, todo el camino que parecía accidental, todo lo que perdiste, todo lo que ganaste sin buscarlo, ¿tiene una dirección que todavía no ves completamente? Ester escuchó la pregunta y respondió: Ve
y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas, y así iré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. No hay palabras más valientes en todo el libro. No hay palabras más valientes en toda la Biblia. Una mujer que ha calculado el riesgo exactamente, que sabe que puede morir, que elige ir de todas formas. 3 días y una decisión. 3 días. 3 días en los que Esther no comió ni bebió. 3 días en los que una joven reina que podría haber elegido el silencio, eligió la presencia. No sabemos qué pasó en el interior de Esther durante esos 3 días. No sabemos qué rezó, qué temió, qué encontró cuando se quedó sin el amparo de la comida y la bebida y la comodidad. Pero hay algo que sí sabemos, que cuando uno ayuna de verdad, cuando uno se vacía voluntariamente de lo accesorio, ¿qué era lo esencial? Y lo esencial en Esther era algo que la iba a sostener. Al tercer día, Esther se vistió con sus ropas reales. Esto también es importante. No fue en saco y ceniza como Mardoqueo. No fue desgreñada o en señal de duelo. Fue como reina. Fue con toda la autoridad del lugar que ocupaba, con toda la dignidad de lo que era. El valor verdadero no abandona su forma. El valor verdadero se pone sus mejores ropas y camina. Y caminó hacia el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. El rey estaba sentado en su trono real en el palacio, frente a la puerta del palacio. Y cuando el rey vio a la reina Esther que estaba en el patio, la entrada sin permiso. El palacio de Susa era un lugar diseñado para hacer que quien entrara sintiera su propia pequeñez. Las columnas llegaban hasta alturas que la vista no alcanzaba bien. Los pisos de mármol reflejaban los pasos. Los sonidos rebotaban en las paredes de piedra pulida y volvían transformados. Esther caminó por ese corredor, sola. Imagina ese camino. Cada paso, el eco de sus sandalias sobre el mármol. Cada metro recorrido. 1 metro más lejos del lugar seguro y 1 metro más cerca de lo que no podía predecir. ¿Latía su corazón más fuerte? ¿Sus manos frías o calientes? ¿Había un momento en que las piernas querían detenerse? No lo sabemos. Solo sabemos que siguió caminando. Y el rey vio a la reina Esther en el patio. Ella halló gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Un gesto, solo un gesto. Y ese gesto significaba: puedes acercarte, vives. Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Entonces dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. La mitad del reino. La promesa más grande que un rey persa podía hacer. Y Esther pidió una cena. Si le place al rey, que venga el rey con Amán al banquete que yo le he preparado.
Solo eso. Por ahora, solo eso. Esther sabía que el momento correcto para la verdad más importante no siempre es el primer momento posible. Hay que preparar el terreno, hay que crear el espacio, hay que esperar el instante exacto. El rey y Amán vinieron al banquete que Esther había preparado. Y durante el banquete de vino, el rey preguntó de nuevo: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y Esther respondió: que venga el rey con Amán mañana al banquete que les prepararé, y entonces responderé a la pregunta del rey. 2 banquetes. Esther estaba construyendo algo, con paciencia, con precisión, con una confianza en el momento correcto que solo pertenece a quienes han aprendido a esperar. La noche que cambió todo. Amán salió aquel día del banquete alegre y de buen corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey y que no se levantaba ni se movía ante él, se llenó de ira contra Mardoqueo. Amán se controló. Llegó a su casa, mandó llamar a sus amigos y a su esposa Zeres, y les contó todo: la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, todo lo que el rey le había honrado y cómo lo había engrandecido sobre los príncipes y siervos del rey. Y luego dijo: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Todo esto de nada me sirve, dijo, mientras veo al judío Mardoqueo sentado en la puerta del rey. El hombre más poderoso del imperio, el segundo después del rey, honrado, rico, invitado a los banquetes de la reina, y destruido por un solo hombre que no se inclinaba. Hay algo en el orgullo que convierte en veneno lo que debería ser alegría. Sus amigos y su esposa Zeres tuvieron una solución. Construye una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Así podrás ir alegre al banquete. Y Amán mandó preparar la horca, y aquella noche el rey no podía dormir. Esa frase, aquella noche el rey no podía dormir, en otra historia, en otro libro, podría ser solo un detalle. En el libro de Esther es el eje sobre el que gira todo. El rey mandó traer el libro de las memorias, las crónicas del reino, y se le leyó en voz alta. Y se leyó lo que Mardoqueo había hecho, cómo había descubierto el complot de Bigtán y Teres contra el rey, y lo había denunciado. Y el rey preguntó: ¿qué honra y qué distinción se le hizo a Mardoqueo por esto? Y sus pajes respondieron: nada se ha hecho con él. Nada. El hombre que salvó la vida del rey fue archivado en un rollo y olvidado. Pero el rollo no se olvidó de él. Mientras el rey estaba en esto, Amán llegó al patio exterior del palacio para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo en la horca que había mandado construir. Y el rey dijo: ¿quién está en el patio? Los pajes dijeron: Amán está en el patio. El rey dijo: que entre. Y antes de que Amán pudiera abrir la boca para pedir lo que había venido a pedir, el rey le preguntó: ¿qué se habrá de hacer al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán pensó en su corazón: ¿a quién querrá honrar el rey más que a mí? Y Amán respondió al rey: para el hombre cuya honra desea el rey, tráigase el vestido real con que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga.
y pónganle el vestido, y llévenle en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: «Date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho». Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad, y pregonó delante de él: «Así se hará al varón cuya honra desea el rey». El hombre que había construido una horca para Mardoqueo terminó ese día siendo el heraldo de su honra. El que había venido a pedir la muerte de otro terminó anunciando su gloria. Amán corrió a su casa, luto y cubierta su cabeza, y contó a Zeres su esposa y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Y sus sabios y Zeres su esposa le dijeron: «Si Mardoqueo es de la descendencia de los judíos, no lo vencerás, sino que caerás ante él». Lo que ellos mismos habían planeado, ahora les devolvía la respuesta. Mientras aún hablaban con él, llegaron los eunucos del rey y llevaron a Amán al banquete que Ester había preparado. El banquete y la verdad. Y en el segundo banquete de vino, el rey preguntó de nuevo a Ester: «¿Cuál es tu petición, reina Ester? Te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida». Ester respondió: «Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Mi pueblo». Ester acaba de revelar lo que había guardado desde el principio. Ya no era solo Ester la reina, era Ester, judía, hija de su pueblo, parte de la sentencia de muerte. El rey Asuero dijo a la reina Ester: «¿Quién es este y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto?» Y Ester respondió: «El adversario y enemigo es este malvado Amán». Amán se turbó delante del rey y de la reina. El rey se levantó del banquete encendido en ira. Salió al jardín del palacio. Y Amán se quedó a implorar a la reina Ester su vida, porque vio que el mal estaba determinado contra él por el rey. Cuando el rey volvió del jardín y vio a Amán postrado sobre el diván donde estaba Ester, dijo: «¿También quiere forzar a la reina estando yo aquí en casa?». Y cubrieron el rostro de Amán. Uno de los eunucos del rey dijo: «He aquí la horca de 50 codos de altura que Amán mandó hacer para Mardoqueo, el que habló bien por el rey, está en casa de Amán». Y el rey dijo: «Colgadlo en ella». Así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y el enojo del rey se aplacó. La horca que había construido para otro lo sostuvo a él. El odio que había proyectado hacia afuera volvió hacia adentro, no como venganza del cielo, como consecuencia natural de lo que pasa cuando alguien construye su vida entera sobre la humillación de los demás. Las trampas que cavamos para otros
tienen nuestro propio tamaño. La inversión y la fiesta. Aquel mismo día, el rey dio a la reina Ester la casa de Amán, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le había declarado lo que él era para ella. Y el rey se quitó el anillo real, el mismo que había dado a Amán, y lo dio a Mardoqueo. El anillo que había sellado la sentencia de muerte ahora estaba en la mano del hombre que el destinatario de esa sentencia había querido colgar. Pero el decreto no podía simplemente anularse. Las leyes del imperio persa, selladas con el anillo del rey, eran irrevocables, no podían deshacerse. Así que Ester fue de nuevo ante el rey, se postró a sus pies, lloró, le suplicó que revocara la maldad de Amán. Y el rey extendió el cetro dorado hacia Ester. Ester se levantó, y el rey dijo: porque el edicto escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Escribid vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Mardoqueo escribió el nuevo decreto, en nombre del rey Asuero, sellado con el anillo del rey, que los judíos en cada ciudad pudieran reunirse y defenderse, que lo que se había decretado contra ellos fuera revertido. Y los mensajeros salieron a caballo rápidamente, y el edicto fue dado en Susa capital. Mardoqueo salió de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susa se alegró y regocijó. Y para los judíos hubo luz y alegría, y gozo, y honra. Y llegó el mes de Adar, el mes que había sido el mes de la muerte. Y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en muchas ciudades y provincias, el pueblo que había temblado de terror se reunió y celebró. Ester y Mardoqueo establecieron que cada año, en el 14º y 15º día del mes de Adar, los judíos celebrarían el Purim. Purim, de la palabra pur, que significa suerte o lote. El nombre que le pusieron venía del instrumento del odio de Amán, los dados que había lanzado para elegir el mes de la masacre, y lo convirtieron en el nombre de la fiesta de la salvación. Tomaron el símbolo del miedo y lo volvieron símbolo de la alegría. La historia de Ester termina con fiesta, con banquete y regocijo, con el día del llanto convertido en el día de la danza. Lo que esta historia significa para ti hoy. El libro de Ester es un libro sobre el miedo, no sobre la ausencia del miedo, sobre lo que se puede hacer cuando el miedo está presente y uno elige actuar de todas formas. Ester tuvo miedo, eso es evidente. 30 días sin ser convocada por el rey, un decreto de muerte sobre su pueblo, el riesgo real de entrar al trono sin permiso. No era valentía sin miedo, era valentía con miedo, la única clase de valentía que existe de verdad. Si esta noche hay algo que temes, algo que sabes que debes enfrentar, una conversación que debes tener, una decisión que has estado postergando, un paso que debes dar y que te da miedo dar,
esta historia tiene algo para ti. No te pide que no tengas miedo. Te pregunta, ¿y quién sabe si para un momento como este has llegado exactamente aquí? No como certeza religiosa, como pregunta. La pregunta más generosa que alguien puede hacerle a otro. ¿Y si todo lo que te trajo hasta aquí, las pérdidas, los caminos no elegidos, las puertas que se abrieron sin que las llamaras, tiene una dirección que todavía no ves completamente? Esther era una huérfana, criada en tierra extranjera, sin nombre conocido en el mundo, sin poder propio, sin un ejército detrás. Solo una pregunta, solo 3 días, solo el valor de caminar por un corredor largo hacia lo que no podía predecir. Y eso fue suficiente. ¿Y si esta noche lo que cargas es el cansancio de haber sido valiente durante mucho tiempo sin que nadie lo vea, sin aplausos, sin reconocimiento, sin que nadie diga tu nombre como Mardoqueo tardó años en que dijeran el suyo? Esta historia también es para ti. Los anales del reino recordaron a Mardoqueo. En el momento exacto en que se necesitaba, el rollo fue leído. Lo que haces bien, aunque nadie lo recuerde hoy, está escrito en algún lugar. Imagina las calles de Susa, el mismo pavimento que semanas antes había pisado el luto. Ahora, luz, música, voces que se mezclan con el olor del pan y el vino. El Purim, la fiesta que nació del miedo convertido en memoria, la celebración de que lo que parecía el fin resultó ser el comienzo. Esta noche, lo que te pesa, lo que parece el decreto inapelable sobre tu vida en este momento, no es la última página de la historia. Esther no sabía el final cuando caminó por ese corredor. Solo sabía que debía caminar. Hay cosas que no se ven desde donde estás ahora. Hay anales que aún no se han leído. Hay fiestas que aún no se han celebrado. Lleva esta imagen al sueño. Las calles iluminadas de Susa. El sonido lejano de la música. Una joven que empezó sin nada y terminó siendo el motivo de la alegría de un pueblo. Esta es una de las historias que te esperan aquí, noche tras noche. Cada noche una historia. Cada noche una razón para soltar el peso y descansar. Duerme en paz.